¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. El día de hoy vamos a seguir con temas de proporcionalidad. Vamos a resolver algunos ejercicios, pero antes de empezar con los ejercicios, quisiera repasar algo que considero importante que tomen en cuenta para realizar los ejercicios. Nosotros ya vimos en las clases pasadas, por ejemplo, seguimos viendo con el tema de proporcionalidad, algo que tienen que tomar en cuenta, que es muy importante. Cuando mi factor de proporcionalidad es mayor que un entero, mi imagen va a crecer. ¿Sale? Lo debemos recordar. Si mi factor es igual a 1, en este caso, por ejemplo, tengo 3 tercios, si es igual a 1, mi imagen va a quedar igual. Y si mi imagen es más pequeña, si mi factor es más pequeño que un entero, lo que va a pasar es que voy a reducir. Entonces voy a encontrar que cuando crece tengo el factor de proporcional directo y cuando se hace pequeña eh, voy a encontrar el factor de proporcional inverso, ¿no? A eso se refiere. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar, voy a poner los datos aquí de esta tabla, eh, venga, si quisiera, hay una relación siempre entre los números que estoy utilizando. Por ejemplo, debido a que si yo quisiera encontrar, no sé, la base, no tengo la base de aquí, de la nueva figura y tengo el factor 2, pues yo sé que si multiplico 2 por el 4, que es el otro factor, obtendría el 8, ¿no? Que viene siendo parte de mi producto o nueva medida. Entonces, pero también debo de entender qué pasaría si no encuentro si yo tengo la medida pero no tengo el factor. Pues muy fácil, ¿no? Simplemente agarro mi base, mi figura original, la divido entre la nueva medida y voy a encontrar el nuevo factor. Por ejemplo, voy a dividir 8 entre 4, pues me da 2. Así como, por ejemplo, 2 entre 4 me da 0.5, así como 1 entre 4 me da 0.25, si se pueden dar ustedes cuenta. Entonces sí existe una relación entre ellos, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a trabajar sobre las páginas 67, 68 y 69 de nuestro manual, realizando algunos problemas, ¿no? Por aquí tengo la página. Ok, déjenme colocar el modo lectura. Y listo. Entonces empezaríamos desde la 67. Obviamente que estaría la página 67 sería esta parte de aquí, ya que hemos trabajado lo que hemos trabajado. Esto ya lo hicimos, ¿no? En clases anteriores. Dice que vamos a buscar aplicaciones para la proporcionalidad y dice que, por ejemplo, Martín fue al centro de copiado a reducir una fotografía, entonces ya nos está diciendo que van a ir a reducirla. Que le tomaron cuando salta de una patineta con sus amigos. Observan las fotos y tomemos las medidas. Me dice que tenemos esta foto, que es la que nos entregaron, y vamos a tomar las medidas. Sin embargo, dice, la reducción que le dieron tiene 6 centímetros de alto. ¿Sale? ¿Cuál fue el factor de proporcionalidad que aplicó el encargado de las copias? Sí, se aplicó la proporcionalidad directa o inversa. Entonces, si nosotros estamos sacando una reducción, o sea, que estamos haciendo más pequeño, pues, ¿qué tipo de proporcionalidad hicieron? No, pues obviamente es la indirecta. ¿Por qué? Pues porque estamos reduciendo. Entonces, como puedes observar, el factor que buscamos en la primera pregunta es aquel que al multiplicar 8 nos dé por resultado 6. Entonces, pues 8 es la medida original que nos están dando y 6 es la medida que nos dio la reducción. Entonces, me dice, ¿qué número multiplicado por 8 me da 6? Entonces, ¿cuánto vale el signo de interrogación? Es lo que nos están preguntando. Entonces, ¿qué pasa si multiplicas por 6 octavos? ¿Qué pasa si multiplicas por 3 cuartos? Si se fijan, al final se supone
Al final se supone que como son fracciones equivalentes, estamos refiriéndonos al mismo número. Dice porque si multiplicas 6 octavos o 3 cuartos, que va a ser igual a 0.25, nos da los 6 centímetros que buscamos en la reducción, ¿no? Ya nos están diciendo parte del cómo lo hicieron, ¿no? Y que obviamente al estar haciendo una reducción, pues estamos hablando de la proporcionalidad inversa, ¿no? Incluso ahora sí, ¿cuál es el factor de proporcionalidad que se le aplicó el encargado de las copias? Pues incluso nos están diciendo la respuesta aquí, que fue 6 octavos o 3 cuartos o 0.75. Y si se fijan, como yo les comentaba, hay maneras de resolverlo de manera algebraica, por ejemplo, diciendo que tengo un número que multiplicado por x que me da 6, entonces yo quiero saber cuánto es x, nosotros que ya vimos álgebra, les he comentado acerca, por ejemplo, del despeje, donde si yo tengo este 8 que está multiplicando para acá, al despejar la x o dejarla sola, si acá está multiplicando este número, lo voy a pasar dividiendo acá. Entonces x sería igual a 6 octavos. Si se fijan, es lo que nos está diciendo, que es lo mismo que les trataba de explicar en el, en el, en el cuadro que estábamos, donde vimos las medidas, ¿no? Cuando yo no encontraba un factor, como estoy buscando, cuando yo tengo el factor, multiplico, ¿no? Pero cuando no encuentro el factor o me hace falta, significa que tengo que dividir para encontrar el factor. ¿Sale? Aplicar la reversibilidad también es algo que podemos utilizar para encontrar ese factor que no encuentro, que no sé cuál sea, ¿no? Entonces, nos dice que si ya sabemos el factor de proporcionalidad, dice de qué medida crees que quedó el ancho de la fotografía en la reducción. Entonces, obviamente tendríamos que medir el ancho, comparar si si esto vale 6 y esto, porque no estoy muy seguro de la figura, no la he medido, pero creo que esta es la figura que mide 6. Tendríamos que medir cuánto vale de ancho y saber cuál era la medida, ¿no? Y cómo lo calculamos, que al final de cuentas estamos hablando de que es un producto, ¿no? Entonces, pues son factores. Y recordemos que vamos a multiplicar. Al final del día de hoy nos queda hacer estos ejercicios. Por ejemplo, vamos a hacer simplemente estos ejercicios de los que me pide que construya, por ejemplo, un romboide. El romboide va a medir 7 centímetros de la base y 4 de altura. Recordemos que podría ser que está así como, bueno, no tengo manera, déjame ver si hay manera de, no, creo que esta no tiene, a ver, ya sé. Venga, aquí sí lo tengo. Por ejemplo, tengo el romboide que sería algo muy parecido así. Y obviamente la altura sería esta. Ahorita me parece que lo he hecho mal. ¿Sale? Imagínense que tenemos un romboide. Venga, quiere quitar eso. Un romboide es este que tiene una figura así, ¿no? Más o menos. Y entonces dice que de base vamos a tener 7 y de altura vamos a tener 4. Entonces, nos dice que encontremos el factor de proporcionalidad de la figura de tal forma que la base sea 3. Entonces tenemos que, si aquí era 7, la vamos a convertir a 3. ¿Cuál es el número que multiplicado por 7 me dé 3? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a representar la imagen. Una vez que tengamos las nuevas medidas, pues vamos a hacer una imagen del rombo que nos están solicitando. Entonces, si fijan, vamos a hacer reducciones de figuras geométricas. Entonces, por ejemplo, construye un rombo, será un romboide. Luego dice, construye un rombo de 14 centímetros de lado y tú define las diagonales, tú puedes definir, pero tiene que tener 14 centímetros de lado. Recordemos que un rombo pues puede ser así, ¿no? Tiene que tener 14 centímetros y nosotros podemos definir estas diagonales de tal manera que podemos hacer, por ejemplo, uno que esté muy chaparrito, ¿sí? O podemos hacer uno que esté muy alto, ¿sí? Puede ser cualquiera de esos tipos de rombo, así o así. Una disculpa por los dibujos feos, pero bueno, es,
Es básicamente lo que nos están pidiendo. Entonces nos dice que ahora nos da de factor de proporción, se quiere reducir la figura a un rombo de 8 centímetros por lado, por lo tanto es que número multiplicado por 14, porque estamos hablando de factores de proporcionalidad, una vez más les recuerdo, me daría 8. Entonces, es lo que tenemos que buscar. También dice, construye en tu cuaderno un triángulo isósceles que tenga 5 centímetros de base y 9 de altura y construye una reducción de este mismo aplicando un factor de proporcionalidad de 0.7. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues multiplicar 0.7 por ambas medidas y obtener las nuevas medidas del triángulo isósceles. Aquí ya nos están dando el factor de proporcionalidad. Recuerden que nos pueden dar el factor o nos pueden dar las nuevas medidas para encontrar el factor. Entonces tenemos esos dos tipos de operaciones a realizar. Y depende de nosotros encontrarla, ¿no? Entonces, ya nada más quedan estos pequeños problemas aquí. Entonces, resolvámoslos. Vamos a aplicar casi las mismas técnicas para todo esto. Entonces, espero que no tengamos problemas ni dudas. Y si las tenemos, por favor, no olviden comentar cuál ha sido sus dudas, cuáles han sido sus preguntas. Lo vamos a platicar en sesiones para la próxima semana. Estar viendo pues todas esas dudas, ¿no? Que de repente podamos tener. Pero en realidad es algo muy sencillo, es algo que nosotros ya venimos manejando, así es que no debe de haber problema. Entonces, eso sería todo por el día de hoy y nos vemos en una próxima. Sale hasta